6.3 FM, Puerto Berrío 94.3 FM, Santa Fe de Antioquia 90.6 FM y Turbo 102.3 FM. Antioquia vive, habla, se escucha y se encuentra desde su alma mater. A partir de este momento, usted está en conexión con la cultura, con la salud, con el entretenimiento, con la actualidad. Conexión Antioquia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Conexión Antioquia a través de las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Esta es la emisión para hoy viernes 2 de agosto del año 2013. En la asistencia técnica está William González y en la presentación Carlos González. Hoy presentamos el tercer capítulo de una serie de programas que hemos dedicado los últimos viernes a conocer el trabajo que realiza la Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales, y en esta oportunidad vamos a tener parte del grupo de genética molecular, y el tema de hoy es genética de las enfermedades complejas. Y vamos a hablar de algo pues muy cotidiano en nuestro departamento que padecen muchas personas en Colombia y en Antioquia, y es la hipertensión arterial. Entonces los invitamos para que continúen con nosotros y también recuerden nuestra línea telefónica por si surge alguna pregunta o comentario. Está aquí en la ciudad de Medellín, es el 219-9845, 219-9845. Este espacio tiene la producción y la colaboración de la comunicadora Natalie Guzmán. Muy buenas tardes, Natalie, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, y presentamos a los profesores que nos van a acompañar en el día de hoy, que nos van a hablar de este tema y los hallazgos y también las características que tiene este padecimiento. El profesor Gabriel Bedoya Berrío, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, y también está con nosotros el profesor Andrés Naranjo González. Muy buenas tardes, bienvenido, profesor. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en este caso, pues brevemente expliquemos qué es lo que realiza el grupo, antes de entrar en profundidad en el tema, qué es lo que realiza el grupo de genética molecular en esta corporación académica para el estudio de las patologías tropicales. Bueno, el grupo de genética molecular es un grupo A1 de Colciencias, está situado en la CIU y pertenece a la Corporación de Patologías Tropicales. Este grupo esencialmente tiene dos áreas de estudio importantes. Una área de ellas es el estudio de poblaciones humanas, específicamente el estudio de las características genéticas de la población colombiana y con énfasis en la población antioqueña. Y otra área es el estudio de algunas patologías, algunas enfermedades o las enfermedades más comunes que se conocen como enfermedades complejas. Esto de las enfermedades complejas lo miramos desde varios puntos de vista, porque son las más comunes, como por ejemplo la obesidad, la diabetes mellitus 2, todo tipo de cáncer, algunas susceptibilidades a infecciones como tuberculosis, como dengue, como lepra, etcétera. Y otro tipo de patologías que son realmente muy comunes y que tienen una prevalencia muy alta en Antioquia y en Colombia.
estas enfermedades también, muchas de ellas se les conoce como crónicas no transmisibles. Las más importantes son unas que forman un grupo que se llama síndrome metabólico, y ese síndrome metabólico pues es una serie de enfermedades como hipertensión arterial, como la diabetes mellitus 2, como el ovario poliquístico, como la dislipidemias, que es simplemente el colesterol alto, o los triglicéridos altos, etcétera. Entonces, el grupo fue fundado en el 97 y desde esa época venimos trabajando en esto y también mirando, por ejemplo, el por qué en las poblaciones humanas persisten estas enfermedades, es decir, la evolución de las enfermedades. Es un énfasis que hacemos, ya que la gran mayoría de los que conformamos el grupo somos biólogos. Qué bien, entonces el grupo está desde el 97 y en este momento, ¿cuál es como la punta de lanza, el proyecto que de alguna manera ustedes pueden en este momento mostrar a la comunidad y que procuran pues como mostrar, sí, como aporte a la comunidad y a la Antioquia en estos 210 años del alma mater? Específicamente, yo diría que los que conforman el síndrome metabólico, lo que conoce el síndrome como síndrome metabólico, es primero que todo que pensar en que son enfermedades complejas. ¿Por qué se les llama complejas? Una enfermedad es compleja o se considera compleja desde el punto de vista genético cuando son muchas las variantes génicas o genes que están involucrados en la susceptibilidad a esta enfermedad, y al interaccionar con factores del medio ambiente se desarrolla la enfermedad. Por ejemplo, si uno tiene susceptibilidad genética para ser obeso, solo es obeso si tiene mucha disponibilidad de alimentos. Una población que carezca de alimentos, se ve que esta población no va a ser obesa, pero una población donde haya bastante disponibilidad de alimentos, como son la mayoría de las poblaciones actuales, entonces es muy fácil ser obeso, porque va a depender ya es del apetito, y el apetito es modulado con genética y del gasto energético. Entonces, una persona que esté en un ambiente donde haya bastante comida, y esto le llama un ambiente obesogénico, que quiere decir que fácilmente te puede volver obeso. Y si esa persona tiene desregulado el apetito y fuera de eso es sedentario, es decir, no tiene actividad física, esa persona va a ser obesa. Y al ser obeso se va a dar un fenómeno que se llama resistencia a insulina. Y al darse el fenómeno de resistencia a insulina, se desencadenan una serie de enfermedades muy conocidas y que son alta prevalencia, una prevalencia más del 20 hasta 30% en las poblaciones latinoamericanas y en nuestra población, como es la diabetes mellitus 2, azúcar en la sangre, se conoce así, como es la hipertensión arterial, que se le conoce también como presión alta, y aquella famosa de los triglicéridos altos y el colesterol alto, que se llama técnicamente dislipidemias. Eso aparece de una sola cosa, de la obesidad, pero específicamente de la barriga, obesidad abdominal. Entonces, en este momento lo que tenemos es, estamos terminando, Andrés está terminando su doctorado, tiene muchos datos, son supremamente interesantes. Acabo de venir también de una exposición de una tesis de maestría en la cual fue laureada sobre el tema, y es específicamente la de Andrés, por ejemplo, es un trabajo grande de conciencias que acabamos de terminar sobre presión alta o hipertensión arterial en Antioquia. Ese es tal vez lo más importante que tenemos. ¿Y qué esperamos o qué se continúa? Se continúa que con estos resultados nosotros podemos ya
hacer dos cosas importantes. La primera es cómo tratar a los pacientes que tienen ya la presión alta. ¿Qué tipo de medicamentos es el más adecuado de acuerdo a sus características genéticas? Y las características genéticas de una persona de Antioquia van desde variantes que tengan o cambios en los genes del metabolismo, o cambios también en la estructura ancestral, porque los antioqueños somos una mezcla de amerindios o indígenas americanos, europeos venidos de España y africanos traídos como esclavos. Una persona inclusive con piel blanca en Antioquia puede tener 10% de africano. Y nosotros en el laboratorio ya tenemos la capacidad de detectar esos porcentajes en una persona. Entonces, todo esto da la susceptibilidad a la enfermedad. Si una persona o con el tiempo se logra hacer algo de medicina personalizada, sería averiguar qué perfil genético tiene una persona para poderle dar una dosis y un tipo de antihipertensivo, por ejemplo, ¿sí? Y lo otro es, ya en la población, hacer las estrategias de prevención, evitando esos factores como son la falta de actividad física, como son el consumo de grasas, como son el consumo de sales, es decir, una cantidad de cosas que hay que evitar en la falta de fibra, en la alimentación, etcétera, etcétera. O sea que esto es bien importante porque la obesidad se está convirtiendo en una verdadera epidemia, no solo en Antioquia, sino en el mundo. Y todas las enfermedades que se derivan de ahí, lógico que una persona tiene la presión arterial o la presión alta, pues va a sufrir eventos cerebrovasculares y cardiovasculares. Profesor Sí. Gabriel, entonces en ese sentido, pues la gracia de todos esos trabajos que realiza la Universidad de Antioquia es un hallazgo más local, es decir, uno muchas veces cuando lee noticias o informaciones sobre medicina, pues muchas veces resulta que son investigaciones que hicieron en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces aquí ya se puede de alguna manera personalizar este tipo de enfermedades a nuestros entornos. Naturalmente, el problema que hemos tenido en los países en vía de desarrollo es que utilizamos todos los patrones, todo lo que les sirve, todas las investigaciones que se han hecho en Europa, en Inglaterra, en Alemania, y también las que se han hecho en Estados Unidos. Pero entonces, allí no se trabajan con poblaciones mezcladas o triétnicas, como es nuestra población, que es una... Yo, por ejemplo, tengo un 60% europeo, teniendo este fenotipo, ¿no? Pero Naranjo, Andrés, tiene inclusive algo de africano, como un 9% de africano. Y Andrés es un individuo alto que parece completamente europeo, ¿no? Así que es muy importante, porque Latinoamérica, no solamente Colombia, sino Latinoamérica, toda, ¿sí? Tiene inclusive diferencias entre las regiones. En Colombia no es lo mismo estudiar y tener estrategias de prevención para Antioquia con la efectividad o la farmacogenética aquí, es decir, tener medicamentos adecuados para Antioquia y que le sirvan también al Valle del Cauca y que le sirvan también a Cundinamarca. Pues, ¿por qué? Porque tienen diferencias grandes en cuanto a la composición genética ancestral. Y hay una cosa muy increíble, por ejemplo, la población más susceptible a presión alta, hipertensión, es África, son los africanos. La población más susceptible a diabetes mellitus 2 somos los indios americanos, los amerindios, así los llamo yo para no decirles indígenas patirrajos, sino amerindios de una manera elegante. Y en cuanto a dislipidemias, colesterol alto y todo aquello, colesterol alto, triglicéridos alto, los europeos, en nuestro caso europeos venidos de España. Es muy importante eso. Entonces, en una persona
estarían todas estas Se pueden conjugar las tres. características. Sí. Ujú. ¿Y cuál es la respuesta? Es abrir una caja de Pandora. Pues lo importante es que nos concientizáramos de esto, que tenemos que estudiar de manera particular, no es por chauvinismo, es porque es necesario si nosotros queremos hacer realmente una prevención y evitar los gastos sociales tan grandes que traen estas enfermedades. Y me refiero a estas únicamente, todos los cánceres son lo mismo. Cáncer de mama también tiene son más susceptibles las mujeres europeas, o hombres también, porque el cáncer de mama también de hombres, ¿sí?, que las africanas y que las... sí. O sea, todo esto es aplicable, este es un modelo, por eso yo hablaba de genética de enfermedades complejas, ya sabemos que son complejas. En las enfermedades complejas uno no hereda directamente de la mamá o del papá, no, lo que hereda es una susceptibilidad, y esa susceptibilidad puede desarrollarla o no, de acuerdo a si previene o no previene. Es muy simple entender la idea. No ocurre lo mismo con una enfermedad monogénica o mendeliana, que sí se hereda de los dos padres. Por ejemplo, el albinismo, ese rasgo del albinismo que puede traer cáncer en piel, ese rasgo se hereda, es recesivo. Entonces uno hereda un gen del albinismo de la mamá y otro del papá, siendo ellos heterocigotos y normales. Y la probabilidad la puede uno medir, es 1/4. En las enfermedades complejas no se puede hacer esto. Las enfermedades genéticas, la mayoría de la gente cree que son esas se llaman mendelianas, las que uno puede calcular a posterior cuál es la probabilidad de que el hijo nazca con lo uno o lo otro. Esas las que se puede hacer aborto terapéutico. Esas son enfermedades mendelianas todas, pero no son ni siquiera el 5% de las enfermedades humanas, ¿no? Entonces la gente está un poco errada en lo que es la genética humana. Esas enfermedades son muy importantes, pero son tan raras que algunas las llaman huérfanas, ¿no? Entonces, ya en el caso ya por ejemplo, de la hipertensión, que ya cómo se van heredando de padres a hijos estas enfermedades, o sea, de dónde vienen entonces en el caso ya del estudio genético. Miremos, Andrés va a hablar luego un poco más de hipertensión, pero miremos el ejemplo de hipertensión, que es la que traemos como ejemplo de enfermedades comunes, porque es muy común aquí. Muy bien. Vamos a colocar un número bajito, Andrés me va a decir si tengo error o no, de unos 100 genes. Fíjense, en el albinismo les dije yo un gen. Solo. Aquí son ¿cuántos? Pongámosle 100 genes, pero Andrés dice 250. 250 genes que están involucrados en la hipertensión arterial. ¿Qué heredo yo? Yo heredo una combinación de ellos, ¿sí?, que recibo de mi madre y de mi padre. Y si esa combinación es factible o tiene un umbral que me pueda producir hipertensión, y yo como sal, me va a dar hipertensión. Si yo como sal, no. Mi madre puede ser hipertensa, mi padre puede ser hipertenso, y yo no ser hipertenso, habiendo heredado inclusive la carga genética. Entonces aquí se habla de heredabilidad o de carga genética, porque no es directa la herencia, sino que yo lo que heredo es una susceptibilidad, un número de genes, un número de variantes que me imprimen la susceptibilidad a sufrir o no la enfermedad. Lo más fácil de explicar es con la estatura. Con la estatura, eso es bien lindo. Usted no hereda el promedio de la mamá o del papá. La mamá es chiquita, el papá es alto, y usted puede ser mediano o alto, más alto inclusive que su papá y su mamá. ¿Sí? Usted tiende a heredar el promedio que tenga en la población. Digamos, decimos, ¿cuál es el promedio de las mujeres en la población colombiana? 1,65, ¿sí? 1,65. Era 1,65. Y ahorita veremos por qué es que es muy interesante esto, porque esto se puede llevar a enfermedades. Este es el estudio real que nosotros estamos haciendo. Porque ese ejemplo es enormemente bonito. Supongamos uno recibe un gen de la mamá y un gen del papá.
el mismo del papá y el mismo de la mamá, pero pueden tener variantes. Eso es lo que es la genética. Supongamos si coloquémosle 10 genes que estén involucrados en la estatura. En este momento saben que hay como 100, pero pongámosle 10 nomás. De esos 10, pongamos que los mayúsculas, cada gen tiene 2 alelos. Y pongamos el primero que tenga, sea A mayúscula y A minúscula. ¿Sí? Los mayúsculas dan estatura alta y los minúsculas dan estatura bajita. Si son 10 genes, puedo llegar a tener 20 alelos de esos de estatura alta. A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, D mayúscula, en fin, ¿sí? Y todo lo que usted vea, puedo tener desde 0 hasta ¿cuánto? Hasta 20. ¿Sí o no? Ahora bien, ¿qué heredo yo de mi madre y de mi padre? Mi madre tiene mayúsculas y minúsculas, de estatura alta y de estatura bajita. Mi padre también tiene de estatura alta y de estatura bajita. ¿Y qué voy a heredar yo? Yo heredo una combinación por azar de los dos. Azar. Puedo llegar a todos los bajitos de mi mamá y todos los bajitos de mi papá y chichón de piso. ¿Sí o no? Chiquitico, casi que enano. ¿Y por qué yo, Dios mío, si veo a mis hermanos? Eso, Claro. sí, eso es, sí. Pero hay una cosa muy interesante. Yo puedo heredar todos los mayúsculas, los de mi papá y los de mi mamá, porque eso es por probabilidad y la probabilidad es 0.5, como tirar la moneda. Pero no me dan comida, o somos muy pobres, que yo creo que fue lo que me pasó a mí. Somos muy pobres y uno por ser tan pobre, ¿sí? No tiene proteína casi. Esto se ve, es lo más común. Entonces, ¿qué pasa? Yo no hago norma de reacción, es decir, el medio ambiente no permitió que yo desarrollara mi potencial genético. En este caso, bueno o malo, yo no sé, pero de ser alto, ¿cierto?, de estatura. En el caso de las enfermedades es lo mismo, ¿sí? El fenómeno es muy bonito porque fíjense ustedes que en las poblaciones primitivas no había obesidad. Y no había obesidad porque se tenían los genes para ser obeso. Pero ¿qué pasaba? Había hambrunas, había mucha actividad física, que yo recuerdo a mi abuelo levantaba a las 5 de la mañana, bueno, trabajando. Todos los trabajos eran físicos, en términos generales, entonces las poblaciones eran... Claro, y no tocaba eran ir obesas. lejos, por ejemplo, a Sí, la leña, al para agua. todo, sí. ¿Y qué hacía esto? Que esta gente no desarrollara ningún Obesidad. tipo de obesidad. Pero tampoco crecían mucho. Pero tampoco crecían, entonces era más bacano todavía, porque uno necesita menos comida, mentira, no se crecía. Pero es que si no se crecía, eso no enferma, ¿no? Porque yo mido muy poquito, pero yo me siento muy bien, sí. Hay un dicho mexicano que dicen que caballo chico, potro eterno. Parece que en los humanos la estatura menor, más baja, llega a bastante longevidad. Miren por ahí cuando vean un viejito bien arrugado, me miran a mí dentro de unos 20 años si estoy vivo y se acordarán, ¿sí? Bueno, si es que llego. Pero bueno, hay una cantidad de cosas asociadas a eso que son muy interesantes, ¿no? Mirando esto desde el punto de vista biológico, no tanto médico. Pero es bien interesante. Pero entonces, lo más importante es que no había, es cierto, no se crecía porque había poca comida. Pero, y mire usted, la gente que anda en la calle, los emberacatíos que están en la calle, ¿cuánto miden? Miden 1,20, ¿no? 1,40 si acaso las mujeres. Una mujer de 1,40 de las que están en la calle pidiendo limosna porque están muy desnutridas, ¿sí? Hubo mucha desnutrición, miden eso. ¿Qué pasa? Llegan a Medellín y en Medellín ya con lo que piden pueden comer. ¿Hasta dónde? Hasta ahora no se ha visto mucho. Pero eso extingue la población porque ellas son muy susceptibles a tener barriga. Yo ya las he observado y casi ya todas tienen barriga, desde chiquitas. Y tener barriga significa que van a tener resistencia a insulina y pueden morir de diabetes aquí en las calles, tranquila y dulcemente. Y nadie las va a ver, ¿no? No es importante para la sociedad verlas, ¿no? Me parece muy increíble eso. O mirar esto en las poblaciones. Nosotros estros estamos trabajando, donde les contará un poco en Cristianía, y
y hay unas cosas muy bonitas, hemos encontrado unas cosas muy preciosas, ¿no? Pero la estatura de los amerindios es pequeña, veníamos de los asiáticos, y los asiáticos tenían, los chinos que comían nomás a dos, tenían una estatura muy bajita, y son muy susceptibles a diabetes por la barriga. Medio les crece la barriga un poquito y ¡pim!, diabético. ¿Sí? En cambio, un europeo le puede crecer la barriga, un alemán puede tragar cerveza. Toda la cerveza del mundo. La barriga grande. No. Y tiene algo, el colesterol lo tiene alto, pero el colesterol no hace tanto mal como el azúcar elevado, ¿sí? Entonces, esta gente no sufre de diabetes y no sufre de muchas enfermedades, ¿sí? Y estos amerindios, o los chinos, por ejemplo, cuando cambian de dieta, cuando entran a los ambientes obesogénicos de Beijing, donde la Coca-Cola rumba y en este momento lo que llaman las comidas rápidas también, la papita, el pollo con la papita, la hamburguesa, se eleva la estatura tremendamente. Ustedes no han visto los chinos nuevos que han venido a Medellín, que se van a apoderar del mundo. Estos chinos tienen un promedio de estatura, ellos tenían un promedio de estatura como de unos 50 dando la Segunda Guerra Mundial. Pero por ese mismo factores externos seguramente se han incrementado, se han saltado otro tipo de enfermedades, ¿no? Eso, precisamente, sí. Entonces ya vienen las enfermedades. Eso es una de las cosas más interesantes en esto de las enfermedades complejas y la importancia del estudio de la genética de poblaciones, que con orgullo lo digo, mi grupo ha sido pionero, este grupo ha sido pionero yo diría que en Colombia en el momento, y parece que en el mundo, porque hemos tenido publicaciones hasta de Nature y trabajamos con UCL, con el doctor Andrés Ruiz Linares, que fue el fundador del grupo en UCL. Entonces somos más o menos reconocidos por meter este complemento de la historia genética de las poblaciones en estas enfermedades tan importantes. Ahorita lo están mirando muchísimo en cáncer y tenemos trabajos también de pronto con la doctora Gloria Sánchez, que ya estuvo aquí, bregando a trabajar el componente ancestral en cáncer. Muy bien, profe. Muy interesante pues todo este preámbulo muy importante para que de alguna manera conoce uno como todo este trabajo y puede comprender mejor pues muchas circunstancias que también incluyen para la misma salud pública en las políticas de salud pública que se deben implementar en nuestro departamento y el aporte pues que hace este grupo. Vamos a saludar a esta hora de la tarde a una de las participantes en esta mesa de Conexión Antioquia. Ella es Eliana Hernández, allá en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Muy buenas tardes, Eliana, ¿qué tal? Carlos, muy buenas tardes para usted, para los invitados que lo acompañan en la tarde de hoy de esta Conexión Antioquia. Un saludo muy cordial para el doctor Gabriel Bedoya, el próximo doctor Andrés Naranjo. Un cordial saludo desde Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Yo quería preguntar lo siguiente, en esto de, digamos, como este tipo de enfermedades, afecciones que pueden heredarse o también las de tipo congénito, quería preguntarles, por favor, acerca de las enfermedades mentales, que también, digamos, se ha escrito y también se ha explorado al respecto sobre las posibilidades que se tiene de heredar ciertos patrones de conducta, de comportamiento en salud mental entre familias. Quiero preguntarles acerca de esto y también sobre las posibilidades reales o no, que muchas veces de pronto la estética a veces establece ciertos parámetros bastante difíciles o totalmente ilusorios para muchas personas en torno de la modificación del biotipo para alcanzar cierto nivel de belleza. ¿Hasta qué punto esto realmente es posible sin llegar, digamos, a un problema de salud? Y el otro lado, tan amables, quisiera ampliar un poco con mi pregunta anterior sobre la herencia, cómo aplican esos patrones en torno de la salud mental. Bueno, las enfermedades mentales uno las puede dividir en enfermedades psiquiátricas y enfermedades neurológicas. Las enfermedades neurológicas son enfermedades complejas también, ¿sí? Pueden haber neurodegenerativas y no neurodegenerativas, las neurológicas.
Nosotros hemos trabajado el grupo inició el trabajo con enfermedades psiquiátricas y enfermedades neurológicas. Enfermedades psiquiátricas con el doctor Ospina en la Facultad de Medicina, inclusive en el Departamento de Psiquiatría. Y hicimos unos trabajos, inclusive todavía tenemos trabajos con ellos, con el doctor Andrés Ruiz Linares también, estas son enfermedades complejas. Bueno, exactamente como la obesidad, una enfermedad muy común, como por ejemplo el trastorno afectivo bipolar, ¿sí?, que es la maníaco-depresión, es una enfermedad bastante común en ciertas regiones de Antioquia, pero muy común sobre todo en la fundación de Marinilla y su zona de influencia, Marinilla y los pueblos cercanos. Esta enfermedad está conformada por muchos genes. El trastorno afectivo bipolar y la diabetes mellitus 2 se consideran como las dos enfermedades más complejas. Es decir, hay muchos genes interaccionando entre sí e interaccionando con el medio ambiente para desarrollar esta enfermedad. El medio ambiente en las enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, en donde también hemos trabajado, y como el trastorno afectivo bipolar, es mucho menos efectivo. El efecto es más pequeño que el efecto en diabetes. Sin embargo, todos los estudios que se han hecho, los duros en el mundo, que se llaman barridos genómicos, después del 2001, en que se conoció todo el genoma, uno puede caminar por todos los cromosomas, puede caminar por encima de 3.000 millones de pares de bases, de adenina, guanina, timina y citosina, buscando variantes y genes implicados en estas enfermedades. Y le cuento que en diabetes se han hecho y en obesidad pues también, unos 60 barridos genómicos, y se han logrado determinar unos 2 o 3 genes que realmente se replican en todas las poblaciones. Y lo mismo en trastorno afectivo bipolar. Esquizofrenia es todavía más difícil de estudiar, porque la genética de la esquizofrenia es muy difícil de ver, de observar, porque inclusive, una de las reglas para uno saber si una enfermedad o un rasgo, ese rasgo que tú dices que es la forma de la cara en la cual estamos trabajando ahora muchísimo, que es la simetría, o qué es lo que hace que uno le guste a una persona a simple vista, uno lo mira y sea agradable para uno y no sea desagradable. ¿Dónde es que está la belleza? Es lo mismo, es más o menos como la misma idea. Hay implicados un montón de genes y tratar de identificarlos es muy difícil. En esquizofrenia sí que es difícil, porque la esquizofrenia aparece muy temprano y nadie se casa con un esquizofrénico, porque el esquizofrénico es grave, tiene 2 tipos de eventos, que son positivos y negativos. O sea, puede haber alucinaciones tremendamente o puede caer en depresión, como si tuviese trastorno afectivo bipolar. Entonces, estas personas no dejan hijos. Entonces, las familias que se han observado de esquizofrénicos son muy poquitas, estas personas no se casan. Eso se dice que si afecta el fitness es la eficacia biológica, es el éxito que uno tiene en reproducirse, o el éxito que tiene de que sea bien parecido, lo que sea, en fin. Pero exactamente el éxito en reproducirse. En el humano es bastante difícil de mirar este éxito porque hay una cantidad de restricciones, como son las culturales, como son decir que en poblaciones donde no se permite más de un hijo, donde las costumbres, por ejemplo en esta población es de 2 hijos, lo cual significa que la población no crece, pero de todas maneras eso trae algún tipo de selección. Entonces, por ejemplo, usted no me va a creer que la gente que tiene trastornos psiquiátricos o trastornos neurológicos como Alzheimer, hemos trabajado bastante con el doctor
lo opera el jefe de neurociencias, que no es de la corporación, pero es el grupo más grande que hay en este momento en Alzheimer en Colombia y en el mundo, porque aquí se descubrió en Antioquia una mutación, tuve el gusto de trabajar en ella, que se llama la mutación E280A, ahora estamos buscando el origen, parece que vino de España, y fue introducida en un sitio, y es todo lo de Yarumal, y todo este lugar, creo que por eso es que tú de pronto hiciste la pregunta, pero a lo mejor no, porque sí está muy regada por ahí, hay muchas familias portadoras de esta mutación, y entonces hay una cosa que me permite explicar qué es una enfermedad compleja y qué es una enfermedad mendeliana o no compleja, y aquí está el caso. El Alzheimer, por ejemplo, ese que se debe a esa mutación, está en un gen que se llama presenilina 1. Y ese gen está en el cromosoma 14. Y aquí esa mutación fue traída de España, está en el contexto europeo de estas poblaciones, de pronto a Yarumal, de pronto donde sea, pero en esa región y todos los municipios cercanos a Yarumal es donde están estas familias. Se ha encontrado 5.000 personas pertenecientes a 20 y pico de familias, y en las cuales hay mucha gente con la mutación. Esto se hereda. Si la persona hereda un solo cromosoma mutado, va a sufrir Alzheimer. Es muy grave y muy triste. Independiente de todo y de las condiciones. Ahí el medio ambiente no le dijo nada. Puede alimentarse si bien, lo que quiera, pero lo que va a hacer es que le aparezca más temprano o más tarde, pero le va a aparecer. Eso se llama penetrancia completa, ¿sí? Con inicio tardío, porque se inicia después de los 35 años, ya empiezan a aparecer síntomas de las personas que tienen eso. Pero ese es solamente el 5% del Alzheimer, el 5%. El 95% del Alzheimer lo llaman esporádico. Y esporádico significa que ya son muchos genes los que están influyendo, ¿sí? Y genes que hacen que con la vejez se deterioren algunas estructuras como las membranas de las neuronas, y esos deterioros van a producir Alzheimer. Eso es una enfermedad compleja. Hay muchos genes. Yo en este momento hay una estudiante de doctorado haciendo su tesis en Alzheimer esporádico, mirando algunos genes y mirando la ancestría, a ver si está asociado o no está asociado a la ancestría. Y hay historias muy bonitas, y ahí uno puede aplicar la evolución en las enfermedades de una manera muy sencilla, porque uno puede pensar en que los amerindios o indígenas americanos o estas poblaciones, había selección en contra de las personas que llegaban a viejo y olvidaban, porque eso mata a la población. La población, el viejo es el taita. El viejo en estas poblaciones es el que les dice qué hay que hacer, dónde está la culebra, cuidado con el tigre, qué comer, esto lo envenena, esto no lo envenena. Y si el viejo falla, ¿sí? Entonces se marcaba o se puede marcar como que la gente de ese linaje, de ese que tuvo demencia cuando viejo, ya no nadie se case con ellos. Mi hipótesis es que en lo que tenemos de amerindio podemos tener algo de protección para el Alzheimer esporádico. 30% de las personas mayores de 80 años, más del 30%, sufren Alzheimer. Y como el 20 o 25% de los que tenemos 70. Esa es la historia real de esto, ¿sí? Y ahí sí influye mucho algunos factores medioambientales. Hay factores como la escolaridad, por ejemplo, que pueden influir o no. Esas son las enfermedades más o menos, enfermedades mentales, enfermedades del comportamiento. Pues lo más bonito de estudiar en el humano sería el comportamiento, ¿no? Todo tiene componente genético. La ideología para mí tiene componente genético. Esto es una herejía para un sociólogo, me perdonarán, pero yo no sería genetista si no digo esto, ¿sí?
La religión tiene componente genético. Yo tengo 3 libros que hablan sobre el gen de Dios, ¿sí? Entonces, eso es una cosa muy interesante. Nosotros tenemos un consorcio que se llama Candela, en el cual estamos estudiando la forma de la nariz, color de los ojos, la morfometría completa de la cara, si se tiene cara de arepa, es decir, más ancha, o se tiene más larga, y vamos a hacer trabajos como ¿qué le gusta a usted más? ¿Usted le gusta? Le mostramos la foto, y usted tiene cara de arepa, me gusta el de arepa, o me gusta el de la cara más... Claro, todo también, ahí tiene que ver mucho también los gustos que de alguna manera pueda tener culturalmente la persona. Eso se llama factor medioambiental. Claro. O sea, yo tengo un gusto heredado, de alguna manera lo tengo heredado, pero no por genética, sino por un fenómeno que se llama epigenético. O sea, ese no lo vamos a tocar y sería como un estudio de otra cosa o una charla de otra cosa, porque la epigenética es la cosa más extraordinaria que tenemos. En este momento, miré, la profesora Lucía Teórtua me mandó un artículo, lo miré y encuentro que los genes tienen una cosa, un switch que se llama el promotor, y el promotor puede responder a la luz, y hay un fenómeno espectacular, ¿sí? Miren que si uno está a la oscuridad, si uno no recibe luz y frío, sufre depresión más fácilmente que si usted sale a recibir luz, sol. Vamos para la costa. Bueno, de pronto, de los que también los habitantes de los polos, pues la gente que vive... Hay mucho más, en las regiones nórdicas hay mucho más TAF, trastorno adictivo bipolar o depresión mayor, que en las regiones tropicales. Sí, claro, sí. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa, profe, en esta historia, en todo esto que estamos hablando hoy, en este espacio de la emisora cultural Universidad de Antioquia, en Conexión Antioquia, con este grupo de investigación de la Corporación Académica Ambiental para el Estudio de las Patologías Tropicales, el grupo de genética molecular. Estamos con los profesores e investigadores Gabriel Bedoya Berrío y Andrés Naranjo González. Ya